El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante. Estoy seguro que en determinado momento a varios de ustedes les han realizado o algún familiar algún tipo de extracción dental o incluso cirugía. Y bueno, este es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Cuidados y consejos después de una extracción o cirugía dental. Bueno, los objetivos son muy claros. Más que nada tenemos que controlar el sangrado al paciente y obviamente a nosotros también nos interesa mucho que sufra lo menos posible, por lo tanto tenemos que controlar también el dolor y la inflamación, que como le dicen en casa, pues es la hinchazón o el crecimiento de los tejidos que están rodeando la parte donde nosotros realizamos la extracción. Para controlar el sangrado tenemos varios tipos de procedimientos. Una vez que nosotros realizamos la extracción, el primer consejo que les vamos a dar es primero y antes que nada morder una gasa. Puede ser de 20 a 30 minutos para dar tiempo a que se forme el coágulo. El objetivo principal es que se forme a través de todo este proceso de coagulación, porque son 3 fases lo que tiene el proceso de coagulación, que va muy en relación con lo que es los factores precisamente de coagulación, con lo que es la adhesión de las plaquetas, va también en relación a la alimentación que ustedes tienen. Pero bueno, básicamente es también, y agregando, no fumar, colocar hielo en la zona. Ahorita les voy a explicar cada una de estas. No ingerir alcohol, no escupir, no morder la lengua o el labio. A veces incluso cuando estamos anestesiados, todavía tenemos el efecto de la anestesia, pues nos da por estar tocando la zona, con la lengua, mordiéndonos o incluso introduciendo la boca, tocando el sitio de la extracción. No se debe de utilizar de preferencia, y estos consejos son muy importantes, sobre todo durante las primeras 24 horas, popotes, que también en algunas partes de Centroamérica le llaman pajilla o pitillo. En cuanto a la coagulación, les mencionaba que existen varios factores que nos ayudan a que se forme precisamente este coagulito. Es parte del proceso de cicatrización. Las anemias, falta de vitamina K, pacientes que están tomando anticoagulantes. Entonces, para realizar un procedimiento de extracción también tenemos que hacer anticipadamente pues un cuestionamiento al paciente para ver cuáles son las condiciones generales de salud, para poder dar también recomendaciones que sean más específicas para el caso en particular de cada uno de ustedes. Entonces, incluso también existe una vitamina, la vitamina K, que es muy importante para la coagulación. Medicamentos como la warfarina sódica o anticoagulantes de cualquier tipo que sea, pues van a tener imposibilitado o muy restringido o muy alargado el proceso de coagulación. Por lo tanto, pues a veces para salir de la duda, en lugar de morder 20, 30 o 40 minutos, pues le decimos al paciente que muerda una gasa. Es preferible una gasa a un algodón, precisamente para que dentro del interior del alvéolo, que así se llama al hueco que queda después de haber realizado la extracción, pues no se vayan a introducir estas partículas, estos pedacitos de algodón, y vayan a generar después lo que es inflamación y dolor. El control del dolor y de la inflamación es a través de medicamentos, y estos medicamentos pues se van a prescribir también de acuerdo a la condición y situación de cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los cuidados que debemos de seguir? Los dividí en cuidados con respecto a la alimentación o a la dieta, en cuanto a la higiene que se debe de seguir en la boca, también en cuanto a los medicamentos que se deben de tomar y en cuanto a la actividad física. Nos vamos a reintegrar al trabajo, en cuánto tiempo, qué es lo preferible en estas situaciones. En este canal hemos tenido invitados que nos han hablado acerca de extracciones precisamente, como las de terceros molares, que son muy comunes. En cuanto a esto, hablamos de cirugía de terceros molares o extracciones convencionales, cualquiera de las dos. Hemos hablado de extracciones indicadas bajo condiciones de ortodoncia para realizar un tratamiento de ortodoncia, que también son bastante comunes, y hemos visto también cómo se realizan las extracciones blancas en personas que tienen hemofilia, sobre todo en pacientes pediátricos o pequeños. Cuando no realizamos un correcto cuidado y control de todos estos consejos, pues entonces vamos a tener problemas como lo que son la alveolitis, la hemorragia.
¿Cuáles son los principales problemas que se tienen después de una extracción si no seguimos los consejos? Número 1, infecciones. Número 2, inflamación y dolor. Número 3, puede haber una hemorragia. Y todo lo contrario a la hemorragia, que es una alveolitis. La alveolitis pues prácticamente consiste en una inflamación del alveolo porque no se formó el coágulo o se desalojó, salió del interior. Primero que nada se le debe de recomendar al paciente que no ingiera alimentos calientes, sobre todo las primeras 24 horas posteriores a la extracción. Estos alimentos calientes hacen que haya una vasodilatación y en las primeras 24 horas incluso nosotros les recomendamos al paciente que se coloque hielo para que suceda todo lo contrario, la vasoconstricción, que nos va a ayudar precisamente a lo que es la cicatrización. No ingerir alimentos calientes las primeras 24 horas, si pudiéramos hacerlo por 48 sería mejor. A esto me refiero con caldos, que a veces, pues bueno, con el frío de repente se nos antoja un caldito, pero pues es preferible, sobre todo para favorecer la cicatrización, tomar alimentos fríos, incluso si se puede, darle al paciente alimentos que como nieve, si son nieve de agua que no tenga leche, preferible, como una nieve de limón, un escarchado de limón o de fresa, algo que sea como más líquido, frío. El hielo también se puede colocar de forma externa y ahorita les voy a mencionar cómo se coloca de forma externa. La dieta debe de incluir una alimentación baja en grasas, que sea blanda y obviamente masticar del lado contrario a donde se realizó el procedimiento. Esto con la finalidad de que no vayamos a lastimar la zona que ya de por sí pues está un poco traumatizada dependiendo de cómo hayamos realizado el procedimiento, ¿verdad? No ingerir alimentos que contengan semillas pequeñas, a lo mejor guayaba, palomitas de maíz, que a veces estos alimentos hacen que se deposite en el interior del alveolo los restos alimenticios y va a ser muy difícil desalojarlos. Regresando a lo que es la colocación del hielo, se recomienda incluso por la parte externa, supongamos que nos realizamos un procedimiento en el lado izquierdo de su cara, una extracción, por ejemplo, de un primer molar inferior, entonces colocamos en una bolsa o en una compresa, en algo que aísle el hielo para que no esté en contacto directo con la piel. Por estos medios térmicos vayamos a fomentar la vasoconstricción para que ahí se vaya a formar rápidamente el coágulo y poder ayudar. Incluso esto de forma secundaria ayuda a que no se vaya a hacer una inflamación. El hielo se mantiene de 10 a 15 minutos, se retira, se deja descansar un periodo de unos minutitos y luego se vuelve a regresar con el hielo. Y así se puede estar haciendo durante las primeras 24 horas posteriores a la extracción dental. Y como parte de los cuidados también tenemos a lo que se refiere a la higiene. Muchos pacientes nos preguntan, doctor, ¿y me voy a cepillar? ¿Cómo me voy a cepillar la boca? Deben de saber ustedes que existen cepillos especiales incluso para después de estos procedimientos. Estos cepillos se consiguen bajo el nombre de cepillos postquirúrgicos, es decir, después de una cirugía. Son extremadamente blandos. Algunos colegas recomendamos las primeras 24 horas pues no cepillarlo, pero después de las 24 horas, pues sí se tiene que regresar con cierto cuidado para que en la zona donde se realizó el procedimiento no vayamos a lastimar con las cerdas del cepillo. Aunque si nosotros utilizamos estas cerdas del cepillo postquirúrgico, pues no va a haber esta lastimadura. Se debe de recomendar al paciente que tampoco utilice de preferencia enjuagues bucales durante el primer día y sí puede usar un enjuague de preferencia que sea antiséptico. Estos tipos de enjuague pues básicamente están más encaminados a que contengan clorhexidina, que son realmente un antiséptico que funciona muy bien, que tiene varias presentaciones y que no todos los enjuagues bucales lo contienen. Anteriormente se utilizaba mucho el isodine bucofaringeo, que es iodopovidona, y esta iodopovidona también no alteraba, no lastimaba o no lo que es el tejido de cicatrización. Algunos otros enjuagues que contienen alcohol
que está un alcohol, digamos, escondido dentro de los componentes, son este tipo de enjuagues que nos dejan a veces un aliento fresco y que a veces dicen que no contienen alcohol, y estos que tienen como eucalipto, pero tienen un alcohol de eucalipto que se llama eucaliptol, o que tiene mentol, que en realidad es un alcohol de menta y que nos deja un aliento muy fresco, pues en realidad es un derivado, digamos, del alcohol que puede inflamar. Y si nosotros estamos con una herida que se debe de cicatrizar, pues en realidad tenemos que cuidar de que este alcohol no se introduzca, porque además arde, lastima y a su vez puede provocar una inflamación, puede provocar dolor. Entonces eviten el obsesionarse con la higiene, introduciendo cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de lavado, haciendo buches, procurar, pues después de que mordieron esta gasa que ya les recomendamos, después de realizada la extracción, pues estar escupiendo. Si ustedes durante el momento en que tienen la gasa sienten que se llena su boca con un poco de sangre, es normal, sobre todo los primeros días, las primeras 24 horas, un poquito, y es preferible que se lo pasen, que lo traguen, a que lo estén escupiendo, porque al momento de que nosotros hagamos el proceso de escupir, podemos desalojar el coágulo. Este coágulo que les comento que debemos de cuidar bastante, y que obviamente pues al utilizar el popote o la pajilla, pues también puede hacer un efecto de succión que arrastre con este tejido de cicatrización. A mí me recuerda mucho cuando yo estaba chico, que cuando me cortaba, pues mis papás me decían que no me quitara la costra que se formaba como parte del tejido de cicatrización en piel. ¿Por qué? Porque pues obviamente iba a estar sujeto a que pues me quedara ahí, se inflamara, se infectara, y además me iba a quedar una cicatriz fea. En la boca no se llega a formar costra porque está la humedad de la saliva, es una zona húmeda y no es precisamente una piel, es un epitelio que está pues muy húmedo, y por lo mismo la fibrina que forma parte, digamos, que nos ayuda a formar la cicatriz o la costra en la piel, pues acá con la humedad nunca llega a hacerse oscura. Por lo tanto, algunos pacientes a veces están observando la cicatrización y se ven como una especie de tejido cicatrizal que es como una nata, como un requesón, que es como un poquito más oscuro que blanco, digamos que es como entre color beige, amarillito, muy bajito, muy pálido. Y entonces me ha tocado ver pacientes que dicen: doctor, me angustié y me lo quité. Por favor, no se toquen la herida con sus manos porque se pueden infectar. Por favor, tampoco se quiten el tejido que se forma arriba, porque este es tejido de cicatrización y es el equivalente a que se quiten ustedes la costra. La actividad física, que es muy demandante, como aquellos pacientes que están acostumbrados a su rutina de gimnasio, se debe de interrumpir, ya que además de que pues demanda mucho esfuerzo, que además es energía que el cuerpo necesita para poder cicatrizar, para poder curar la herida, pues además tiende a aumentar la temperatura corporal un poco en la zona también, hace que en lugar de haber una vasoconstricción haya una vasodilatación, con un aumento en la presión arterial y a su vez también un poco de aumento en la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el problema de realizar esto? O bien se desaloja el coágulo produciendo una alveolitis, o lo más común generalmente es que se produzca una hemorragia. También evitar tener relaciones sexuales durante un tiempo, pues digamos unas 24 horas principalmente, 48 si se puede sería mejor. Y todo este tipo pues se refiere a la actividad física extenuante y demandante. Algunas personas también recomiendan no asolearse, que evidentemente pues sí se debe de evitar periodos prolongados de exposición al sol. Se debe de recomendar también el reposo, sobre todo las primeras horas. A mí en lo particular me gusta que las extracciones o las cirugías se realicen a veces, y de ser posible, obviamente, pues agendadas con el paciente en fin de semana. ¿Por qué? Porque así se tiene lo que es el fin de semana, que a veces es inhábil. Hay personas que no trabajan precisamente los sábados o los domingos, y entonces permiten una correcta recuperación o una situación más adecuada, donde pues nosotros prácticamente son días que ya los dedicamos al descanso.
y este descanso lo podemos aprovechar precisamente para podernos recuperar. Sí se puede exponer al sol, a lo mejor, bueno, ir a la tienda de la esquina, caminar una cuadra o dos, pero periodos prolongados de exposición al sol no, tampoco estar cocinando, horneando en la estufa, porque nos estamos acercando al calor. Y acuérdense que todo este calor va a generar una vasodilatación. Bueno, estos son consejos que son obligatorios, que no son cuestionables, que los pacientes deben de entender que después de un procedimiento deben de tomar de manera profiláctica antibiótico, analgésico, que es el que quita el dolor, en algunos casos todos combinados con antiinflamatorio. ¿Cuáles son los antibióticos que deben de tomar? Bueno, esos los va a prescribir la persona que les realizó la extracción dental y va muy relacionado a su condición de salud, a su edad, a su peso, a su talla, incluso al tipo de procedimiento que se le realizó, si es usted alérgico a algún tipo de antibiótico o de medicamento. Claro que hay antibióticos que ya son como de primera elección, o son como los favoritos, digámoslo así, y a partir de ahí nosotros vamos tomando diversas opciones de antibiótico, que por ejemplo, uno muy socorrido es la amoxicilina, que es un antibiótico de primera elección. Sin embargo, no quiere decir que a todos los pacientes se les debe de recetar amoxicilina. Un analgésico y antiinflamatorio, el ibuprofeno, es también muy socorrido después de una extracción dental o una cirugía y puede estar combinado con cualquier otro tipo de analgésico, como por ejemplo el paracetamol, ya dependiendo del tipo de dolor, ya que en algunas ocasiones tenemos que cambiarlo. También debemos de tomar en cuenta que existen condiciones, como ya les había mencionado, con respecto a la toma de anticoagulantes, donde al paciente se le debe de suspender bajo pues consejo del médico, platicar con el médico y facilitar así la coagulación, saber si el paciente pues tiene alguna deficiencia o anemia vitamínica, para que así el proceso de cicatrización sea el correcto. El principal consejo que les puedo dar es: sigan las recomendaciones de su odontólogo, no eviten tomar el medicamento y sobre todo si tienen alguna complicación, procuren acercarse de vuelta con el doctor, sobre todo si tienen ustedes fiebre, si siguen sangrando después de las 24 horas, compriman lo suficiente la gasa, muérdanla, estén un tiempo suficiente, no le estén cambiando la gasa, sobre todo la primera hora, y ya después, si ustedes sienten que se moja mucho con sangre, la pueden cambiar por otra gasa que esté limpia y obviamente comprimirla con cierta fuerza, porque la fuerza nos ayuda bastante a que deje de sangrar. Entonces, acuérdense, este es el principal consejo que les podemos dar. Y bueno, yo aquí también quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, para que sigan estos cuidados, estos consejos con respecto a temas odontológicos y otros temas que tratamos aquí. Les agradezco su presencia, los esperamos en una emisión más.